la solución de integración de FaceStation 2 con el módulo térmico TCM10, con los cuales pues vamos a conocerlos, vamos a conocer físicamente cómo son, cómo funcionan, nos van a poder hacer preguntas y obviamente vamos a hacer una demostración en vivo, la cual la tiene preparando Eduardo Palma. ¿Sí? Entonces, bueno, iniciamos conociendo la solución. La primera diapositiva pues habla de qué es el módulo TCM10-FS2. Este es el número de partes, muy interesante. El número de parte termina en -FS2, es básicamente el número de parte de solo el módulo de medición de temperatura, no incluye la lectora específicamente. Y bueno, este módulo tiene el objetivo de medir la temperatura de la piel y va a tomar la temperatura de la piel de un área de la piel del rostro y junto con la tecnología que tiene de reconocimiento facial va a detectar en la frente específicamente la temperatura, lo que obviamente nos da una imagen o más bien una temperatura más precisa, porque de acuerdo a la teoría de la medición térmica por medio de imágenes, la termografía pues es el mejor punto para poder medir temperatura, ¿no? Obviamente la idea de esta tecnología es detectar si alguna persona tiene temperatura de piel elevada. Es importante saber, nos ayuda un poco a tratar de detectar a alguna persona que tenga alguna condición médica que pudiera ser de riesgo. Es muy importante saber que este tipo de dispositivos no está hecho para tener un diagnóstico médico, obviamente. No necesariamente significa que la persona tenga alguna enfermedad o contagio en particular, pero nos ayuda de repente pues a poder detectar alguna condición que pudiera ser potencialmente de riesgo. Entonces es muy interesante. Esta cámara tiene una temperatura muy precisa, vamos a hablar un poco al respecto, pero antes que nada y antes de que veamos los detalles, vamos a mostrarles este video que precisamente nos indica cómo funciona. Obviamente este video nos ayuda, tiene algunas, digamos, partes que no funcionan así realmente, van a ver por ahí algunos rayos de luz color amarilla, no se preocupen, es simplemente una manera de indicarnos cómo trabaja. Se los mostramos. Funciona, obviamente les hablaba de este escaneo, digamos, que se ve una luz amarilla, y se los comento porque por ahí alguien nos preguntó en algún momento si realmente así pasaba. Obviamente es un efecto que se le puso al video. Realmente lo que sucede con este equipo es para los que ya conocen la lectora FaceStation 2, es una lectora en la cual reconoce el rostro, obviamente es una lectora de reconocimiento facial, que utiliza la luz infrarroja y una plantilla, digamos, precapturada de la persona por medio de una luz infrarroja en 3D, lo que nos da una muy buena precisión, nos da una posibilidad de falsos positivos muy baja. Es una lectora muy potente, muy interesante. Y esta lectora, precisamente de la línea de lectoras que tenemos, es la lectora, vamos a llamarla, más modular que tenemos. Siendo el caso en esta situación, es la que puede recibir un módulo térmico. Aquí se van a dar cuenta que
Por ejemplo, si ustedes consiguen el número de parte FS2-TCM10LA, ustedes van a recibir una lectora que ya incluye el módulo térmico. Este es un número de parte que se puede comprar por separado, ambos equipos, ¿sí? Es muy interesante nomás que consideren que en algunos momentos, en algunos lugares, los módulos térmicos por restricciones de importación tienen algunas necesidades especiales de certificaciones sanitarias, entonces muchas veces es necesario mandarlas completamente. Entonces tenemos este número de parte específico en el caso de que ustedes requirieran por alguna razón tener ambos equipos. Y bueno, este número de parte, o básicamente el módulo como tal, junto con la lectora, se instala en la parte trasera de la lectora. Esta lectora, de hecho, si se fijan, para quienes conocen ya la lectora FaceStation 2, este módulo ya trae un bracket que está adaptado al tamaño de la parte trasera de la lectora, la parte que da hacia la pared. Entonces, lo que hacemos esencialmente es la placa de montaje de la FaceStation 2 se pega al bracket de este módulo térmico. Entonces, obviamente, al hacer eso, tiene por ahí pues una manera de poner una ruta de cable. El cable finalmente es un USB que tiene la distancia precisa para que pueda llegar al módulo USB que tiene esta lectora. Entonces, ya sea que ustedes compren el equipo con lectora incluida, con el sensor incluido, el FaceStation 2, o lo compren por separado, se puede adaptar incluso en campo si fuera necesario. Es decir, es retrocompatible con cualquier lectora FaceStation 2. Ese es digamos, físicamente cómo funciona este equipo. ¿Sí? Ok, entonces, en el tema de cómo funciona el equipo como tal, bueno, pues lo que hacemos es agregar la lectora FaceStation 2. La lectora FaceStation 2 obviamente se detecta. Por supuesto, aquí requerimos algunas cosas muy particulares de las que nos va a hablar Eduardo, una versión de software en particular que soporta este módulo. Es una versión que se creó en este momento expresamente para recibir este módulo. Y también es necesario que la lectora cuente con un firmware muy particular, ya que, aparte de que va a requerir hablar, digamos, vía el USB con este módulo térmico, pues también nos va a dar algunas ventajas y obviamente las pantallas de configuración del tema de la temperatura y algunos ajustes muy interesantes. Entonces, si fuera necesario, de hecho es muy probable cuando tú tengas una FaceStation 2, prácticamente cuando la compres, y la primera vez que la pongas en línea con el software de BioStar, vas a tener que actualizar el número de firmware al que viene en esta versión. Ya Eduardo nos dará más detalles en el demo, si fuera necesario. Bueno, entonces una vez que ya tenemos actualizado el firmware dentro del mismo software BioStar, que como ustedes saben es nuestra plataforma de control de acceso, tiempo y asistencia, ahí vamos a tener dentro del dispositivo como tal, dándole un clic en la parte de dispositivos a la FaceStation 2, vamos a ver un ajuste que dice cámara térmica. Aquí tenemos obviamente que habilitarlo para que en ese momento se nos habilitan algunas pantallas. Estas pantallas en particular son pantallas que se pueden configurar en la lectora, ¿sí? De hecho, son pantallas capturadas de la lectora. Entonces, la misma lectora por sí sola ya la puedes configurar cuando tenga el firmware sin necesidad de BioStar. Pueden configurarle cuál es el máximo de temperatura, digamos, para que no considere una temperatura alta. En este caso viene preconfigurado con 37.5 grados centígrados. Se puede cambiar a grados Fahrenheit, ¿sí? Podemos por ahí hacer varios ajustes. Entre ellos, incluso le podemos pedir que nos muestre en la pantalla de la lectora la imagen térmica en una de las esquinas. Y ustedes están viendo básicamente cómo se ve el rostro y en qué parte del rostro exactamente está haciendo la verificación. Tiene 3 modos de funcionamiento. Uno se llama autenticar antes de verificar temperatura, es decir, que primero te va a tomar el rostro, te va a identificar y después va a mandar el dato de temperatura. En este caso, y de hecho en todos los casos, pues va a detener el acceso, ¿sí? Pero el tema es que primero te va a identificar. Hay otro modo que se llama autenticación después de verificar temperatura. Normalmente este modo pues lo verificamos o lo usamos en aquellos casos donde la lectora se va a poner en algún punto de entrada o de acceso donde se va a utilizar tanto para entrada de empleados preregistrados como para la verificación de personas de su temperatura. Imagínense que ustedes están en un lobby, obviamente el lobby lo utilizan los empleados para
para entrar, pero quieren aprovechar esta misma lectora para que una persona, algún mensajero, alguien externo, ponga su rostro y le detecte la temperatura. Entonces, aquí le va a detectar la temperatura. Si la temperatura sobrepasa el límite que le programamos, si es mayor, obviamente va a mandar una alerta. En la pantalla nos va a mostrar esta alerta que después Eduardo nos mostrará, y obviamente así alguien puede tomar una acción. Entonces es así. Y hay otro modo que es solo verificación de temperatura. No va a buscar el rostro, no va a compararlo en la base de datos, simplemente nos va a indicar la temperatura y obviamente nos va a abrir, por ejemplo, una puerta, ¿no? Sería una especie de filtro sanitario sin reconocimiento facial. ¿Okay? Entonces son las tres opciones que existen en esta lectora. ¿Sí? Y obviamente, pues miren, así se ve, pero estas son las pantallas capturadas. De hecho, cuando se genera un incidente de temperatura detectada alta, lo que va a suceder es que obviamente nos va a mostrar en la pantalla varias cosas. Si yo habilité que nos muestre la imagen térmica, vamos a ver ese cuadro pequeño acá en la parte superior izquierda, donde nos está midiendo la temperatura. Obviamente, si la tenemos en modo de autenticación, va a mostrarnos la, o sea, nos va a identificar, nos va a decir quién es, y también nos muestra la temperatura en ese justo momento. ¿Sí? En el momento de que detecte una temperatura superior a la programada, también nos va a mandar una alerta donde nos dice que el límite de temperatura ha sido excedido. Esta información también se manda a Biostar 2 en la versión obviamente que soporta esta lectora. Entonces ustedes van a tener un registro, si fuera el caso de que están registrando a los usuarios, van a tener el nombre de la persona, la hora, van a tener también la alerta de temperatura alta y la temperatura que fue detectada, que esta es una situación muy interesante. Entonces, no solamente va a ser la alerta, sino también qué temperatura se detectó. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué sucede aquí? Bueno, se hizo en esta versión específica de software, se hizo una tabla muy particular, una tabla en Biostar, que se hizo de esta manera, ¿no? Entonces, lo que hacemos es recibir la temperatura, ¿sí? En un rango de temperatura sobre 100. ¿Sí? Se fijan ahí, se ve como un número 3620, realmente eso es 36.2. ¿Okay? Pero bueno, así fue como se guardó dentro de la base de datos. Y obviamente también el campo temper, digamos, está sobre 100, pero también tenemos un campo que ya lo pone en grados centígrados. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la idea. Cuando hay también un dato, cuando una persona es detectada con temperatura alta, pero esta persona no está registrada, en el caso de primero temperatura y después verificación, nos manda un usuario específico, un usuario que realmente no existe en la base de datos, es un número de usuario, llamémoslo así, predefinido y utilizado para esta función. Entonces, bueno, era simplemente para que en un dado momento ustedes lo puedan dar de alta en el software como un usuario que diga invitado o persona externa, personal externo, etc. ¿Sí? Entonces, esto es cómo funciona. Es por eso que por esta modificación que fue requerida en el software para que recibiera tanto los eventos de temperatura alta como la temperatura como tal, el dato mismo de la temperatura, fue necesario que se generara una versión beta para que obviamente la versión pudiera salir justo en el momento que ya estaba disponible el módulo de temperatura. Esta versión beta obviamente va a estar activa y de hecho va a estar funcional durante algunas semanas. Esta versión específicamente es la 2.8.292, si mal no recuerdo. Eduardo ya me dirá si es así. Y obviamente cuando salga la versión 2.8.6, Eduardo, si mal no recuerdo, vamos a poder hacer una actualización de la beta a una versión ya, digamos, oficial, vamos a llamarlo. Entonces, en este momento, quien requiera de utilizar esta versión, digamos, o esta cámara térmica, va a tener que utilizar la versión beta. Muy bien, entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer al respecto, ya que el siguiente paso va a ser el demo como tal, el demo en vivo, digamos, del equipo.
Ustedes en este momento están viendo la parte de Biostar 2. ¿Okay? Como bien lo comentaba Isaías, lo primero que deben de hacer antes de conectar el FaceStation 2 a Biostar es descargar la versión correcta de software. ¿Okay? Ustedes se tienen que dirigir a la página de Suprema, que es supremainc.com. En la sección de Products entramos y vamos a ir a Products. Vamos aquí a donde dice Biostar 2 Overview. Okay. Y damos a la sección de descargas. Biostar 2. Okay. Y aquí vamos a encontrar varias versiones de Biostar. Bueno, dos versiones de Biostar. La 2.8.4 y vamos a encontrar otra versión que se llama Biostar 2.8.2.902 Thermal Camera Beta. Okay. Esa es la versión que vamos a descargar. ¿Ok? Descargamos esta versión y también van a encontrar una versión de firmware que va a ser para el FaceStation 2. ¿Ok? Entonces, primero descargamos la versión correcta de Biostar 2. Como bien lo comentaba Isaías, esta fue una versión que se lanzó, ¿no? Porque ya teníamos bastantes clientes que tenían ya el TMC10 y no había una versión todavía oficial que lo soportara. Entonces, se lanzó esta versión beta que se le agregaron ciertas características para poder hacer la configuración del módulo térmico y FaceStation 2, ¿no? Entonces, es importante bajar la versión correcta. ¿Okay? La versión que ya lo soportará de manera oficial va a ser la 2.8.6. Se tiene planeado tenerla ya lista en nuestra plataforma a finales de mes. ¿Okay? Entonces, pero de momento ustedes pueden usar esta versión con FaceStation 2 y el TSM10. ¿Okay? Una vez que ya descargamos la versión correcta de Biostar, nos tenemos que ir también a Biometric Readers. Y aquí en FaceStation 2, ¿okay? Vamos a entrar y vamos a encontrar en la sección de descargas un firmware, ¿ok? De hecho, aquí dice firmware beta, ¿ok? Descargamos este firmware beta, FaceStation 2 Thermal Camera Beta, firmware, ¿ok? Ese firmware se lo vamos a cargar al FaceStation 2, ¿ok? Yo les recomiendo, si va a ser su primera vez cargando un firmware a los equipos de Suprema, que se refieran a la parte de soporte técnico de Suprema, o con los compañeros de DNT, con los compañeros técnicos, ¿ok? Para que hagan la carga correcta del firmware, ¿ok? Una vez que ustedes cargan el firmware, ¿no? Van a agregar como primer paso, van a agregar el FaceStation 2, ¿no? Yo aquí el FaceStation 2 ya le cargué el firmware, que es la versión 1.3.2, ¿ok? Ese firmware lo descargaron, lo cargan en el FaceStation 2 y el FaceStation 2, ¿no? Con la versión 2.8.2.9 nos va a dar la sección de cámara térmica, como lo mostraba Isaías en la plática, ¿no? De aquí ya vamos a poder configurar. Solo una pregunta, puede que sea una pregunta interesante. Cuando tú instalas esta versión, en el botón que dice actualizar firmware, ¿automáticamente ya te va a pedir actualizarla o hay que hacer la copia del No. Hay que hacer la copia, ¿no? Una vez que tú descargas el firmware, nos vamos a ir a la carpeta raíz de Biostar 2. Depende mucho cómo sea en su instalación. En mi caso, yo lo tengo en el disco C, archivos de programa Biostar 2. Aquí van a encontrar una carpeta que dice firmware, ¿no? Y ustedes copian el firmware aquí, ¿ok? Esa es una forma. O el FaceStation 2 también nos da la opción de hacer una carga mediante USB. ¿Okay? Entonces, el firmware viene con la versión de software, ¿correcto? la descargan de aquí, en la parte de dispositivos, en FaceStation 2, nos vamos a la sección de descargas y aquí ya encontramos el firmware beta. Okay. Perfecto. Muy bien. Excelente. Descargamos ambas cosas, instalamos Biostar 2. Ojo, si ustedes tienen ya una versión de Biostar 2, por ejemplo, 2.8.2, ¿ok? Y bajan esta versión, hay un procedimiento para que ustedes puedan usar esta versión, ¿ok? Ese procedimiento, yo les recomiendo que abran un ticket de nuestra página de soporte, que es support.supremainc.com, ¿ok? Y aquí de aquí yo les voy a mandar un link para que puedan usar una versión 2.8.2 con esta versión beta, ¿ok? Si ustedes tienen una versión de 2.8.1 de Biostar 2 hacia atrás, pueden hacer una migración de manera directa, ¿vale?
Solo va a pasar si tienen clientes o ustedes están usando versión 2.8.2. Se tiene que hacer un procedimiento para poder cargar esta versión de Viewstar 2. Si ustedes tienen 2.8.1 hacia atrás, no pasa nada, podemos hacer una migración. ¿Ok? Ahora, si ustedes tienen un cliente que tiene 2.8.3, 2.8.4, que ya son las nuevas versiones, yo les recomiendo que esperen la 2.8.6, ya que no se pueden hacer downgrades de versiones de Viewstar, ¿vale? Para poder hacer a TMS10. Bueno, una vez que ustedes ya cargaron el En este firmware, caso es interesante ahora también ver si van a ¿ah? hacer alguna de estas, alguna de estos upgrades, digamos, o van a usar la cámara térmica, también verifiquen las versiones, la información de la versión que existe, la oficial, digamos. Hay que estudiar un poco, ver que alguna de las funciones que van a tener en la versión 2.4, por ejemplo, que está en paralelo a esta versión beta, pues no vayan a necesitar alguna de estas, ¿no? Pero bueno, esto va a ser un tema que va a durar un par de versiones solamente. Pero sí es bueno que lo Sí, tengan en cuenta, porque probablemente alguna de las funciones que ustedes estén viendo en las versiones 2.4 y 2.5 no van a estar en la versión beta de la cámara térmica, ya que esta fue expresamente hecha para eso. ujú, Entonces, al final, sí, todo, digamos que esto ya se va a normalizar en la 2.8.6, solo para es que correcto. lo Ujú. consideren bien, es importante, no vayan a perder ahí alguna característica que su cliente necesita. Por lo Ujú. Por menos, eso se les recomienda, si ya tienen la 2.8.3 o 2.8.4, esperen ya mejor la 2.8.6, ¿no? Para que no pierdan ninguna característica de las nuevas versiones. entiendo también que podría funcionar, Eduardo, si fuera el caso, a ver, y eso yo creo que es bueno hablarlo, y creo que eso lo hablábamos hace más temprano. Si de repente fuera el caso de que ustedes ya tienen la 2.4 instalada con un cliente y requieren la cámara térmica, pueden actualizar el firmware, Eduardo, entiendo, de la lectora para que la lectora funcione, mire la Ujú. temperatura, pare a la persona que se le detecte una temperatura alta. Lo único que no vamos a tener va a ser esencialmente el dato de El, mo- temperatura en Biostar, pero la lectora va a hacer el trabajo de detectar y detener a alguien que tenga la temperatura alta. También es importante, tómenlo en cuenta, no es prohibitivo, digamos, lo único que perderías es el dato de temperatura dentro de Biostar, pero igual puede funcionar en paralelo sin esa función. Sí, es correcto. De hecho, si ustedes tienen 2.8.3, 2.8.4 y le cargan el firmware beta al FaceStation 2 solamente, van a poder hacer la medición de temperatura con el módulo térmico, pero no se va a ver reflejado en Biostar 2 la medición de temperatura, ¿no? Entonces, si ustedes quieren forzosamente, por ejemplo, los logs, ¿no? Y exportar el reporte de temperatura asociado al nombre de la persona, quizás con las versiones 2.8.3 y 2.8.4 no van a tener eso, pero sí van a tener, bueno, digamos, en el FaceStation 2 van a poder hacer la medición de temperatura, ¿no? Entonces, ojo nada más, en caso de que ustedes lo requieran así, no, se podría, ¿vale? Y bueno, una vez que ustedes ya cargaron el equipo, ya cargaron, ya cargaron el equipo, ya cargaron el firmware, ¿no? En la parte de monitoreo, como se ve aquí, me voy aquí en la sección de Real Time Log y voy a proyectar un poquito déjame ver, ahí se ve mi cámara todavía, ahí se ve mi cámara, ¿no, verdad? Sí se ve. Sí, te estamos viendo, sí. ¿Mi pantalla se veía? La pantalla se sigue viendo todavía y tu cámara también. Ok, voy a... Pero ¿cómo veo mi cámara acá? ¿Se está viendo? ¿Tienes otra cámara? Ah, No, ahí está. tendrías que dejar de compartir la pantalla, creo. Creo que sí, ¿verdad? Sí, para que podamos verla. Ok, entonces a ver ahí se ve mi FaceStation 2 con el sensor térmico. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Pues aquí ya tengo el FaceStation 2 instalado con el sensor térmico, el TSM10. Como bien lo explicaba Isaías, prácticamente ya viene preparado con un pequeño bracket, ¿no? Y bueno, aquí sí, a este bracket se le conecta digamos, ya el adaptador del FaceStation 2, ¿ok? Así como lo mostrábamos en la presentación. Una vez que ustedes ya lo conectan, okay, bueno, deben de dejar por lo menos hora y media que se calibre el TSM10, ¿ok? ¿Qué va a pasar? A lo mejor si ustedes lo cambian también de zona o su cliente lo cambia de algún lugar, el equipo tiene que volverse a calibrar otra hora y media, ¿ok? Entonces es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Ya en el Biostar 2 yo ya le hice las configuraciones necesarias
Toda la parte del FaceStation 2 funciona de la misma forma, ¿ok? Yo me puedo enrolar, tengo que hacer el enrolamiento desde el Biostar 2, ¿ok? Si no tengo el Biostar 2, puedo hacer el enrolamiento también desde el equipo, no pasa nada, ¿ok? De hecho, desde el equipo también podemos configurar, ¿ok? Yo, por ejemplo, aquí en dispositivos, ya también se habilita la opción que dice cámara térmica, no se va a alcanzar a ver. Y aquí voy a ver también la misma configuración que tengo en el Biostar 2, ¿vale? Entonces, en este caso, yo le tengo configurado como set point una temperatura de 37.5 grados, ¿vale? Entonces, yo me voy a colocar en el FaceStation 2 y ahí me midió 36.5, ¿no? Está ahí, 37 grados. 37, no, pues ahí me está dando acceso, ¿vale? Esos eventos se van a estar reflejando en Biostar 2. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Aquí, ¿vale? Y mejor me voy aquí hacia mi pantalla, sí. ¿Okay? Se dan cuenta que se van a ir reflejando las mediciones de temperatura, ¿no? Asociadas, en este caso, al usuario, ¿no? Yo lo tengo configurado solo como checar temperatura, ¿no? ¿Cómo vamos a, por ejemplo, ahorita para simular, por ejemplo, si yo tengo temperatura alta, voy a cambiar solo el set point, ¿ok? Vamos a la configuración del equipo, ¿no? En la parte de avanzado del FaceStation 2 voy a tener una sección que dice cámara térmica, ¿vale? Y aquí en la cámara térmica puedo jugar con el set point, ¿no? En este caso, para poder simular una temperatura alta, le voy a poner un set point menor de 36 grados, ¿no? Solo eso. Y le voy a dar a aplicar, ¿vale? Voy a dejar de compartir otra vez el Biostar 2, ¿ok? Y voy a mandar mi cámara una vez más. Y voy a poner mi rostro. Me dijo 36.9 grados, ¿no? 36. ¿Me está negando el acceso ahí? Ahora, voy a volver al Biostar 2. Ok, ahí está mi Biostar 2. Yo voy aquí en la parte de monitoreo, tiempo real, y los eventos, acceso denegado, temperatura alta, ¿no? 37 grados, 36.9. Eso solamente para que ustedes puedan ver, ¿no? Que en caso de que se detecte efectivamente una temperatura mayor a nuestro set point, ¿no? Entonces el equipo va a negarte el acceso y se va a quedar registrado aquí, ¿no? Se va a quedar aquí registrada una columna con la parte de temperatura. Ojo, esta columna y también esta opción de Celsius y Fahrenheit, ¿no? Va a aparecer solo si tienen esta versión. ¿Okay? La 28.2.902, ¿okay? Que es la versión beta que se encuentra en nuestra plataforma. Si ustedes tienen 283, 284 y cargaron el firmware beta al FaceStation 2, ¿qué es lo que no vamos a ver? No vamos a ver esa sección de Celsius y Fahrenheit y tampoco vamos a ver la columna de temperatura, pero sí vamos a poder ver el evento de acceso denegado, temperatura elevada, ¿no? Y vamos a estar asociado a un usuario. Okay, entonces, si ese tipo de reportes les sirve a ustedes, pues está bien. Pero si ustedes quieren tener el valor de la temperatura tomado o medido, bueno, ahí sí necesitaríamos tener esta versión beta, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Ahí, bueno, no. Recuerden que tienen una sección de preguntas y respuestas. Si ustedes quieren dejarlas ahí, con gusto se las vamos contestando. ¿Todo bien? Creo que no hay. Veo que está levantada la mano de Luis Irigoyen. No sé si tú lo puedes, le puedes dar ahí. ¿Fue la de hace rato o es una nueva? Creo que Le digo. es otra, creo que es otra. Le di ya permiso bueno, ya le dije que ya le permití activar su audio. No sé si lo está por ahí. ¿A Luis? Sí, te vimos con la mano levantada. ¿Tienes alguna otra pregunta adicional? No, esa fue de la vez ¿De la anterior, anterior? parece. Ok. Ah, ok. Muy bien, Ok, perfecto. disculpe. Excelente, gracias. Eduardo, Te escucho, José. y bueno, reiterando la pregunta que le hablamos en los anteriores webinars,
aún todavía no existe o no hay la forma de una actualización de firmware con el tema de la mascarilla, ¿verdad? Ok, para el FaceStation 2 se puede personalizar, pero se tendría que ver la cantidad de usuarios que se van a enrolar y se tendría que ver el tipo de, digamos, se tendría que hacer pruebas para ver que no alcance tanto una falsa aceptación, ¿ok? Para el FaceStation 2. Ahí he hecho algunos proyectos. La verdad es que para el tema de cubrebocas, ¿no? O máscara, yo les recomiendo esperar el FaceStation S2 que sale en septiembre. Y ese equipo sí ya va a tener la capacidad de detectar o hacer lectura de rostro con y sin máscara. Y también va a ser compatible con el modelo térmico. Ok. No sé si existe alguna otra pregunta. Manuel Torres hace una pregunta, dice, ¿se hizo alguna prueba en el exterior con reflejo indirecto del sol? Ok, el FaceStation 2 como tal sí puede hacerte ¿cómo se puede decir? Un reconocimiento facial hasta de 25,000 luxes, ¿no? Hemos hecho pruebas, de hecho, con el FaceStation 2 en el exterior y, bueno, nosotros teniendo, por ejemplo, una sombra o poner algún techo cerca de donde está el FaceStation 2, pues podemos hacer un reconocimiento viable. Ahora, sí, para la parte de emisión de temperatura, el módulo térmico no está hecho para hacer digamos, una lectura correcta de temperatura en el exterior, ¿ok? Yo, antes de aventurarme a decirles que va a funcionar en el exterior una medición de temperatura, sí me gustaría hacer pruebas, ¿no? Dependiendo la zona, ¿ok? ¿Por qué? Porque el TMC 10 al final, si ustedes están en el exterior, ¿no? La temperatura de la superficie de su piel va a ser mayor, ¿no? O mucho mayor a que ustedes puedan estar dentro, por ejemplo, de una oficina. ¿Okay? Entonces es importante eso. Por especificación técnica, pues no está hecho para exterior ni para hacer una lectura en el exterior. Hemos hecho pruebas del FaceStation 2 como tal sin el módulo térmico y les digo, puede soportar hasta 25,000 luxes, pero ya el TMC-10 yo no lo recomendaría tanto para exterior, ¿ok? Principalmente si ustedes, por ejemplo, tienen un acceso a estacionamientos, un acceso peatonal a algún lugar, yo sí recomendaría que traten de ponerlo en un lugar donde el clima, ¿no? Sea un poco más, o ustedes puedan controlar el ambiente, ¿no? Ustedes pueden controlar la temperatura ambiente, ¿no? Para no tener mediciones erróneas, porque estoy casi seguro si ustedes lo ponen en el exterior, las personas que vengan caminando, ¿no? La temperatura de su piel es mucho mayor y pueden detectar temperatura alta, bueno, pues temperatura alta cuando pues, a lo mejor realmente no tiene, ¿no? O no tiene fiebre. Sí, correcto. Normalmente si tú tienes que poner algo en el exterior y digamos que la temperatura no sobrepasa el máximo, creo que está en especificaciones 45 grados, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, Eduardo. Ujú. Sí es importante que trates de protegerla, proteger principalmente de dos cosas, la lluvia y también que protejas el equipo pues de los rayos directos del sol, luz indirecta también, algún reflejo que le esté pegando directamente al lente, tanto de la FaceStation 2 o también del módulo térmico, obviamente sí puede tener una afectación en la medición. Acuérdense que finalmente el sol envía luz y la luz, pues por temas físicos, pues se convierte finalmente los fotones se convierten en electrones cuando tocan una superficie y obviamente los electrones, pues en cierto caso se hacen calor. Entonces, si es importante, no les digo que si fuera necesario tenerla en el exterior, traten de ponerla, le llamaríamos en semi-exterior, traten de cubrir que no le dé luz directa del sol, traten también de que que protejanla del agua, protejanla de todo este tipo de cosas. Obviamente también todo lo posible porque no esté en un área donde, por ejemplo, si la ponen en una caseta, no se haga alguna especie de efecto invernadero, o sea, que el calor dentro de esa caseta, pues obviamente se incremente. Busquen la manera, más que nada, tiene mucho que ver con el ángulo del sol, el ángulo obviamente donde va a estar apuntando. Y es eso, ¿no? A ver, una ventana abierta en un dado momento podría interferir con la lectura porque puede ser que esa ventana envíe un rayo de sol específicamente al sensor. Entonces, hay muchos factores que pueden afectar, pero bueno, la idea de esto es que lo hagan lo más
esté lo más controlado posible, ¿no? Esa es la idea, principalmente.